En el programa de hoy volvemos la mirada hacia la búsqueda de justicia y verdad por aquellos hechos que marcaron nuestra propia identidad como país. Bienvenidos a Noticias Universitarias, edición especial Miradas. Llegamos al 76 después de diversos quiebres institucionales. El primero de estos quiebres se da en el 30, se da contra Irigoyen, nada menos, se da de una manera, en una situación de crisis internacional, en una situación también de desgaste a través de la prensa del presidente constitucional, y luego se van produciendo distintos golpes de Estado con distintos impactos institucionales. En el golpe del 30 mantuvo la Corte Suprema de aquel año y disolvió el Congreso y obviamente ocupó el Ejecutivo. Luego, los diversos golpes de Estado, en el 43, en el 55, en el 66, van a tener diversas formas. El golpe del 55, que se da contra el general Perón, yo creo que es un punto de inflexión. Allí se impuso una primera posición conciliadora que sostenía ni vencedores ni vencidos, que lo sostenía Lonardi, y después un golpe dentro del golpe, es decir, los más duros, Aramburu, lo destituyen a Lonardi y sostienen un antiperonismo absoluto, es decir, no se podía mencionar la palabra Perón, había un delito llamado delito de opinión, no se podía opinar, no se podía, obviamente estaban prohibidos los símbolos del justicialismo, la marcha peronista, todos los símbolos, y esto genera obviamente una reacción. Allí nace la resistencia peronista, y después los militares nunca abandonaron la vida política argentina hasta el 83. Es decir, custodiaron las democracias, no dejaron participar al justicialismo y fueron interregnos breves pero custodiados, el de Frondizi y el de Ilia. Cuando llegamos al Cordobazo, llegamos con prácticamente 15, 14 años de proscripción de un partido, con un sistema que no tenía legitimidad, que no tenía legalidad. El Cordobazo es un golpe durísimo para la Junta Militar, para una Onganía que se pensaba quedar ad eternum. A partir de 1930 se va a producir esto que en general conocemos como el estado de bienestar social, y este implica ciertas reformas muy leves, moderadas. En algunos países las reformas alcanzan mayor profundidad, como en la Argentina, pero en el resto de los países latinoamericanos la polarización en realidad es mucho mayor y más perdurable. Ese estado de bienestar que se produce alrededor del 30 bajo diversos gobiernos de tipo reformista, creo que tiene una gran influencia y las posibilidades de concretarse por la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Es decir, en realidad ahí entre 1939 y 1945 la Segunda Guerra Mundial le permite a los países latinoamericanos soltarse un poco de la dependencia norteamericana y abrirse económicamente a la posibilidad de industrialización. Que en 1959 la Revolución Cubana, ese proyecto revolucionario que lleva a cabo Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, pero ellos como líderes o representantes de todo un movimiento más amplio, en realidad le propone al resto de los países latinoamericanos y sobre todo a los grupos que quieren reformas, que quieren algún tipo de cambio en las condiciones sociales y económicas, le propone una alternativa. De todas maneras, Estados Unidos ve con temor este avance de lo que en realidad piensan que es una avalancha comunista. La política que tuvo Estados Unidos fue una política de intervenir, de tratar de evitar que pudiera llegar al poder algún presidente que fuera de izquierda. Aparece una escuela interamericana de defensa que va a proponer la formación más profesional de los militares latinoamericanos y que va a proponer a la vez
el hecho de que ellos deben ser la valla en contra de esa avalancha, de esa presencia del comunismo en América Latina, ¿no? El golpe de 1976 parecía uno más entre tantos. Sin embargo, la crueldad de sus ejecutores demostraría de inmediato que se estaba abriendo la peor etapa de nuestra historia. Podemos ver que los quiebres institucionales fueron increciendo y el quiebre fundamental se va a producir en el 76. Es decir, una vez muerto Perón, asumida Isabel le entrega prácticamente todo el poder político a los militares, a la Junta Militar, que va a ser la propia Junta que la va a destituir. La Junta Militar diseña el plan de represión aún siendo presidente Isabel. Antes del golpe del 76 ya hay quienes hablan de 1000 muertos. Yo fui detenido en febrero del 76, un poco antes del golpe. Fui secuestrado en realidad. Estuve ilegal, 20 y pico días, casi un mes. Y bueno, seguí preso en cárceles legales hasta noviembre del 82 y luego con libertad vigilada, que era un confinamiento a Godoy Cruz en mi caso, hasta fines del 83, poco antes de la entrega del gobierno a las autoridades democráticas elegidas, Alfonsín. Se vino el golpe, o sea, no era un golpe más. Mi generación se había creado en golpes de Estado. Los gobiernos constitucionales apenas si duraban 2 años y algo, así que dijimos, bueno, que venga el golpe. Era inevitable y además iba a durar 2 años y a lo sumo, depende de lo que supieran los servicios de cada uno de nosotros, era el tiempo que íbamos a estar presos. El golpe militar del 76 yo creo que abre el periodo más triste, más espantoso de la historia argentina. Es decir, estos 3 criminales que son Macera, Agosti y Videla se hacen con la suma del poder público y facultades extraordinarias porque disuelven el Congreso, cambian los miembros de la Corte Suprema y se adueñan del Poder Ejecutivo. Y acá viene la parte más dura de la dictadura del 76, que es el plan sistemático de represión. Ellos planearon un plan de desaparición forzada de personas. Idearon un sistema por el cual la Argentina se iba a convertir en un gran campo de concentración. Ellos llegaron a tener, según el informe de la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, llegaron a tener 340 campos clandestinos de detención. En el próximo bloque veremos algunas de las metodologías del terrorismo de Estado, contado por quienes lo vivieron como víctimas directas. El secuestro, la tortura y la desaparición de personas fueron algunas de las acciones que llevaron adelante en forma sistemática bajo un manto de impunidad y la complicidad del silencio. La Junta Militar decidieron que la represión iba a ser clandestina para evitar alguna censura de parte del Papa o de la Iglesia, para negar que estaban asesinando personas. Estos crímenes horrendos, ¿qué significan? Que la familia jamás recuperó el cuerpo de su familiar para rendirle una sepultura. El primer acto que se realizaba, comisaría, la penitenciaría de Mendoza, el Liceo Militar, el Campo Las Lajas, el D2, los distintos centros, y donde lo primero que se hacía era torturar a la persona,
torturar por medio de picana eléctrica, violar a las mujeres en forma sistemática, a veces hay casos de violación masculina, apropiación de hijos. Ninguna de las personas desaparecidas tuvo posibilidad de poner un abogado, de defenderse, de demostrar si realmente había cometido o no un acto contra el orden militar. Ninguna persona pudo ejercer ningún tipo de derecho. En octubre nos secuestraron y cuando entramos al campo de concentración, primero una comisaría, después el campo de concentración, fue como, viste, un mazazo en la cabeza, voy a decir, había sido tan secreto, tan clandestino, que no nos habíamos enterado de que estaban chupando gente. Entonces estuve 14 días encerrada en un calabozo sin saber si era de día o de noche y no podía reaccionar. Y después nos trasladaron a un campo de concentración y ahí sí, ahí fue directamente el choque total porque entramos en una pieza como de este tamaño donde éramos 50, 60 personas, mujeres de todas las edades. A las 6 de la mañana me sacaron del penal y yo dije, boleta. Se hizo un análisis ahí entre la conducción, qué sé yo, y dijeron, no, el problema de ella no es tan grave, que salga. Así que recién salí a fin de año, rumbo a México. Dentro de todo lo mal que pasábamos, dentro de la constante amenaza de muerte que existía, real, muchos compañeros murieron en la cárcel por la tortura, muchos compañeros fueron fusilados en la puerta de la cárcel, muchos compañeros eran liberados, desaparecían, nunca más eran encontrados, porque eran secuestrados ahí en la esquina. Pero dentro de todo eso teníamos 20 años. Y tener 20 años no es poca cosa. Estudiábamos, nos organizábamos, nos comunicábamos. Aprendí la solidaridad, la organización grupal, eso nos salvó. Ninguna duda que eso nos salvó. Ahí aprendimos definitivamente que nadie se salva solo. Al inicio de la dictadura, yo la verdad que he sido una mujer que ha estado siempre metida en la casa, lavando, planchando, atendiendo a la familia. Después ya me empecé a enterar de que mis hijos me decían, mamá, están desapareciendo, o sea, están llevándose a los chicos y no sabemos dónde. Ellos, particularmente, lo que estaban en contra del plan económico que estaba implementando Martínez de Oz. Porque él me decía de que, mira, si siguen aplicando este plan económico va a llegar un país tan rico como el que tenemos, va a llegar el día que no vamos a tener ni para comer. Los secuestran la madrugada del 9 de diciembre de 1977. Hicieron un operativo en toda la calle, hubieron vecinos que los vieron. Ella estaba, cuando la secuestran, estaba embarazada de 6 meses, era el primer nieto que iba a tener yo. Y nunca más supimos nada. Lo hemos buscado desde que pasó. Todo era inútil, todo. Nosotros nunca hemos sabido dónde los han tenido, qué hicieron con ellos, hasta el día de hoy. Y casos de eso hay miles en el país. Y todavía hay gente que dice que olvidemos, que ya está. Las vidas de miles de personas fueron cortadas o extinguidas. El país había dado un giro de miedo y silencio sobre un pueblo diezmado por la tortura y la muerte. Salir de la cárcel, si aquello fue contradictorio, fue mucho más contradictorio, terrible. Porque la alegría de poder caminar, la sensación, la bellísima sensación de ver la calle al fondo, donde me daba la vista, que yo podía caminar si quería hasta allá, y que eso daba la pampa seguramente, porque eso es pampa, es inenarrable, ¿no? Y a las pocas cuadras la sensación culposa de todos los compañeros que quedaban adentro y de los que habían muerto, fue tremenda esa contradicción. Aún hoy, los sobrevivientes, porque debemos reconocer que somos los privilegiados sobrevivientes, solo una mínima parte de los que caímos presos salimos vivos,
hablo en general. Entre los 10.000 presos legales, más o menos, 9.000 y pico, y los 30.000 desaparecidos, podríamos decir que fueron detenidas unas 40.000 personas, de las cuales sobrevivimos, como digo, 8 o 9.000 personas. Ese privilegio nos ponía ante, en principio, una sensación de culpa. Por otro lado, la dificultad de insertarte en un país es otra cultura, con un niño de 5 años, pues estábamos los dos solos, el papá todavía seguía preso. Y bueno, y empezar a militar de nuevo, crear la Comisión de Solidaridad con los Familiares, que se creó en varios países. Y una cosa que es real, vos estás en el exilio, estás en libertad, vivís bien, comes todos los días, pero estás de prestado. Entonces te lo hacen sentir. Volví al país, era otro. Fue una cosa tan angustiosa. Ese fue otro choque espantoso. Mudo, ignorante. Me miraban cuando yo decía que había regresado, ¿estuviste estudiando? No, vengo del exilio porque me fui. Cambiaban de tema automáticamente. Era una apestada. Eran los 30.000 muertos, eran los errores de la Junta, fue la guerra de Malvinas, fue la presión internacional, fue el pueblo en la calle, todos esos factores hicieron que la democracia volviera. Pero acá lo único que escuchaba era que Alfonsín así como mágicamente había transformado el país. Los primeros días se vivió con mucho terror. Yo debo reconocer esto no como una acusación, pero una realidad. Gente conocida, muy conocida, del barrio, de la oficina, espantados se cruzaban de vereda cuando me veían caminar. El terror era muy grande en la gente. Es probable que haya gente que no haya caído presa que estuviera más aterrorizada que nosotros. Revertimos eso con una idea que empieza a ser clara: la obligación de dar testimonio. Cada uno verá cómo milita, como llamábamos en aquella época, cómo devuelve a la sociedad lo que aprendió. Pero no tanto buscar lo que uno quiere hacer, sino lo que hay que hacer. Y cuando uno empieza a hacer lo que hay que hacer y lo hace medianamente bien, o cree que lo ha hecho bien, se siente feliz. En el próximo bloque veremos qué pasó con la búsqueda de verdad, justicia e identidad a partir de 1983. El proceso democrático estaba obligado a dar respuesta a los reclamos de justicia, pero este pedido fue respondido erráticamente. Estos golpes de Estado yo creo que dejan enormes consecuencias que hasta aún hoy en realidad estamos padeciendo. Básicamente esos golpes de Estado imprimen en las sociedades un fuerte temor frente a lo que puede ocurrir, la represión, que en la Argentina es claro, son no solamente los 30.000 desaparecidos, que ya es algo terrible, sino además una fuerte fragmentación social. Básicamente toda América Latina se desindustrializa, toda América Latina vuelve a tener como eje de su vida económica las materias primas. Y todo esto lo produjo la Junta Militar. Y ahí colaboraron, así como pasó en la Alemania nazi, colaboraron civiles, colaboraron militares, hubo quienes delataron a un vecino, hubo quienes, por no perder el trabajo, hicieron la vista gorda, hubo quienes miraron para otro lado. Toda una sociedad se llegó a un estado tal de neurosis colectiva que termina favoreciendo o apostando a la desmemoria. Alfonsín gana militando ¿dónde? En la APDH. Alfonsín lo votan peronista, lo votaron mis padres. Lo votan ¿por qué? Porque Alfonsín reivindica el discurso de los derechos humanos cuando no era fácil reivindicar el discurso de derechos humanos, igual que no es hoy fácil, no era fácil y él lo reivindicó.
Alfonsín gana las elecciones recitando el preámbulo porque la gente quería volver a una legalidad constitucional, y había una presión enorme contra el juicio a los represores. Estos represores no eran los viejitos que están yendo a juicio hoy, sino que eran los represores que se acababan de ir de una dictadura. Entonces, Alfonsín allí pacta y acuerda las dos leyes de impunidad. Empieza primero con la ley de punto final, que significa una prescripción abreviada. A ver, expliquemos esto más sencillamente. Es decir, si una persona hoy mata a otra, el delito prescribe a los 12 años. Lo que hace Alfonsín es sacar una ley que los delitos prescribían a los 6 meses. Esta ley de punto final no funciona porque los fiscales acusan antes de los 6 meses. Entonces Alfonsín se ve obligado a sacar otra ley, que es la de obediencia debida. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que todos aquellos que mataron por órdenes de superiores deben ser exonerados de responsabilidad. Cuando cae Alfonsín y asume Menem, a Menem le quedaba el juicio a los distintos jerarcas, no ya los que habían sido juzgados por Alfonsín, pero sí otros importantes jerarcas como Bussi, Menéndez y distintos señores feudales provinciales. ¿Qué hace Menem? Saca un indulto colectivo para todos, y con esto ya genera una impunidad absoluta en la Argentina. Cuando asume Kirchner, se anulan las leyes. Se empiezan a detener a los grandes grupos y patotas de represores, y se empiezan a llevar adelante los juicios, no solo contra militares, sino también contra civiles y religiosos. Solo con justicia y compromiso podremos caminar seguros hacia un futuro distinto, sabiendo que hacia atrás hubo horror, pero también hubo sueños y vidas que se jugaron por un mundo mejor. El concepto de crímenes contra la humanidad implica la utilización del aparato del Estado, el terrorismo de Estado, es decir, desde el Estado cometer delitos, y la utilización de todas estas fuerzas de manera clandestina y de manera sistemática. ¿Qué implica esto? Que no es fulanito mató a penganito, o un abuso del señor oficial o un abuso del señor suboficial. No, es toda una maquinaria funcionando con centros de detención, con autos que trasladan a la gente, con listas negras, con centros de información donde se recaba a quién se debe secuestrar, a dónde se lo debe llevar, con planes y normas ilegales, por supuesto, pero normas en el sentido de procedimientos que se debían llevar, de qué hacer con un gremialista, de qué hacer con un niño, de cómo proceder en la tortura. Bueno, y por ahí una de las motivaciones que a mí me llevó a militar en Hijos y estar 9 años en los que estoy, digamos, fue la búsqueda de los hermanos, que es una búsqueda en la cual uno aprende un montón, y es la búsqueda de los chicos que, digamos, desaparecen, los hacen desaparecer, nacidos vivos en la dictadura, entre el 76 y el 83. Nuestra búsqueda es, digamos, la recuperación de su identidad. O sea, es una persona que hoy tiene 33 años, tiene toda una vida hecha, y nosotros lo que queremos es que él sepa, y ella, digamos, sepan la verdad, sepan que sus papás están desaparecidos, que hay una familia que los busca. Esta persona que nosotros queremos encontrar, este chico, tiene una vida armada, digamos, se crió en una familia. Nosotros lo que queremos no es, digamos, no es borrarle su historia hasta acá, sino es permitirle conocer una parte que le fue negada. Y que fue tan bien planeada que aún hoy hay 500 chicos que no saben
digamos, que son hijos de desaparecidos y que tienen el derecho. Bueno, para los chicos que dudan sobre su identidad o creen que son hijos de desaparecidos, que se comuniquen a Hermanos. Tenemos un celular 154-605-552. Somos un grupo que trabaja el derecho a la identidad de chicos que han nacido en la época de la dictadura y que creen que son hijos de desaparecidos. Que se acerquen, que con duda o sin duda, con miedo, se acerquen, que es verdad que los estamos esperando. Es real eso. Estamos esperando armar el rompecabezas juntos. Entiendo que es importante tener memoria porque hay que recordar la lucha de aquellos compañeros desaparecidos que hoy no están, esa lucha que era por cambiar la Argentina, que era por interesarse en política, por participar, por transformar la realidad. Hablamos últimamente de memoria activa. Quiere decir esto que no debemos convertirnos en recordadores, meros historiadores amontonadores de recuerdos. La memoria solo sirve, solo es libre si nos permite aprender de lo vivido por nosotros y el colectivo, por el pueblo, y actuar en consecuencia. No cometer los mismos errores, inventar nuevos errores, inventar nuevos caminos. Y la participación de todos es una de las enseñanzas que nos deja la memoria. La dictadura del 76 fue posible gracias a la pasividad provocada por el terror de gran parte de la población. Entonces, la manera que nos involucramos todos, participamos, nos organizamos, este país va a cambiar. En el próximo programa volveremos la mirada hacia una población pequeña en edad, pero grande en derechos, la niñez y adolescencia. Gracias por compartir una vez más este espacio. Nos encontramos el próximo sábado.